Buenos días, un gusto saludarles nuevamente el día de hoy, ¿verdad? Tenemos 11:05 ya. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy para que podamos avanzar, ¿verdad? Y lograr avanzar con la mayor parte de las herramientas de CPSS y así poder terminar el tema de la programación, ¿verdad? Con respecto a los temas. El día de ayer estuvimos viendo, como se recuerdan ustedes, el tema de gráficos, cómo puede hacer gráficos, ¿verdad? Con una, dos o tres variables, ya sea gráficos circulares, ya sea gráficos de barra, ya sea gráficos de línea. Y habían quedado pendientes algunos gráficos, ¿verdad? Por temas para que pues, nos dé chance de ver, empezar con otras herramientas. Lo que voy a hacer es que les voy a enviar siempre un video complementario de donde se miran los otros gráficos para que los puedan ver ustedes, ¿verdad? Donde se miren cómo podemos crear histogramas que llevan la misma lógica, ¿verdad? Lleva la misma lógica en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy ya estaríamos con nuestra última clase, ¿verdad? Terminaríamos el curso hoy, ya cumpliendo la tercera semana. Entonces, voy a compartirles pantalla para que podamos ir viendo, ¿verdad? Un poco de esto que vamos a empezar hoy. Vamos a empezar hoy aprendiendo a utilizar a usar tablas cruzadas, ¿verdad? En SPSS, que habíamos mencionado algo parecido, ¿verdad? Al inicio, que nos permite a nosotros trabajar tablas con dos variables, ¿verdad? Relacionando dos variables. También vamos a hablar de ver tablas personalizadas que nos permite a nosotros trabajar ya con tres variables o más, ¿verdad? Dependiendo nosotros qué es las variables que queremos introducirle. Entonces les voy a compartir pantalla ahorita para que podamos ir viendo un poco, ¿verdad? Entrando en la temática. Solo espérenme un segundo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿verdad? Ya tenemos la base de datos abierta. Observemos que para trabajar nosotros las tablas cruzadas, en este caso nos iríamos a nuestra ventana de analizar. En analizar vamos a irnos a estadísticos descriptivos y vamos a seleccionar la opción, ¿verdad? Que tenemos en la parte de aquí abajo, tablas cruzadas. Las tablas cruzadas, vamos a dar un doble clic y aquí nos abre el cuadro de diálogo y ahí el SPSS, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Con qué variables vamos a trabajar? En este caso son dos. Si ustedes observan aquí, vamos a agregar una variable a filas y también vamos a agregar una variable a columnas. Entonces, en este caso, observen ustedes que aquí ya tenemos las variables, ¿verdad? En mi caso, yo quiero cruzar, por ejemplo, mi variable zona. Solo la seleccionamos y puedo querer yo seleccionar mi variable nivel educativo a columnas. Eso es todo. Aquí hay otras opciones, si ustedes observan, ¿verdad? En la parte del cuadro de diálogo, algunos cuadros, ¿verdad? Algunas opciones que podemos marcar. En este caso no vamos a marcar alguna otra. Observen, podemos también que nos muestre el chi cuadrado, el coeficiente, ¿verdad? De contingencia, entre otros. Y son opciones adicionales, ¿verdad? Que podemos ir agregando nosotros a la tabla, solamente marcándolos. En este caso, solo nos vamos a centrar en las tablas cruzadas, dándole al SPS nuestras dos variables y ya las tenemos, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Nos vamos a nuestra hoja de resultado y aquí lo tenemos, ¿verdad? Fácil de interpretar, es una tabla cruzada, ¿verdad? No es una tabla de frecuencia, pero cruzamos dos variables. Si ustedes observan, está la zona de residencia en filas y también está el nivel educativo en columnas, ¿verdad? Entonces me divide todo mi estudio, me divide toda mi base de datos, toda mi población con respecto a esas dos variables. Entonces aquí yo identifico en primaria, en mi zona urbana hay 5 personas, en secundaria hay 11 estudiantes, en técnico 7 y así sucesivamente. También para nuestra área rural. 4 estudiantes pertenecen a primaria de la zona rural, 9 de secundaria en la zona rural, 3 pertenecen al nivel técnico dentro de mi zona rural, ¿verdad?
Y así con los otros dos campos. Aquí nos da una tablita un poco más pequeña del recuento total, ¿verdad? En general, en cuanto hay en mi zona urbana y cuánto hay en mi zona rural, ¿verdad? Esta es la ventaja de las tablas cruzadas y nosotros podemos cruzar cualquier variable. En este caso crucé, por ejemplo, sexo y zona, ¿verdad? Sexo, perdón, no, zona y nivel educativo. Podríamos cruzar también, por ejemplo, si observamos, ya depende de nosotros que queremos cruzar. En este caso, puedo restablecer esta. A filas puedo colocar yo, por ejemplo, leer y escribir. Si la persona sabe leer y escribir, lo voy a mandar yo a columnas y voy a mandar, por ejemplo, mi variable sexo a filas. Vamos a aceptar y vamos a ver cómo nos la lanzan. Aquí la tenemos y aquí observemos, ¿verdad? Al igual que la tabla anterior, tenemos nuestras dos variables incluidas, tanto el sexo de las personas entrevistadas como la otra variable de si sabe leer y escribir. Aquí observamos que si saben leer y escribir, en el caso de los hombres, 16 hombres y 19 no saben leer y escribir, 19 hombres. Mujeres, si saben leer y escribir, 13 mujeres y 22 mujeres no saben leer y escribir y nos dan los respectivos totales, ¿verdad? Tanto por sexo, ¿verdad? Y tanto por la categoría, si sabe leer o si no sabe leer y escribir. Esta sería la funcionalidad de nosotros poder trabajar con tablas cruzadas, pero en este caso solo hemos involucrado nosotros dos variables, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros queremos trabajar tablas dentro de ese PSS con más de dos variables? Pues no utilizamos tablas personalizadas, sino que nos iríamos a nuestro SPSS y seleccionaríamos analizar, nos vamos a la opción de tablas y aquí vamos a seleccionar, observen, hay una opción que dice tablas personalizadas. En ese caso, esta es la que nos interesa y la que vamos a seleccionar. Vamos a dar un doble clic y observen que ya nos abre el cuadro de diálogo de manera diferente al de las tablas cruzadas, ¿verdad? Aquí tenemos la misma lógica. Observen que aquí hay una columna de filas, una sección de filas y también tenemos una sección de columnas, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vamos a querer agregar nosotros? Ya depende de nosotros. ¿Qué variables queremos nosotros agregar a filas y qué variables nosotros queremos agregar a columnas, ¿verdad? Con la ventaja de más de dos variables. Hagamos un ejemplo. A manera de ejemplo, ¿verdad? Estamos trabajando esta base de datos, la podemos ejemplarizar en otra, no hay ningún problema. Tenemos la variable zona, observen que la arrastro a filas y se hace una pequeña tabla, ¿verdad? Voy a arrastrar también mi variable nivel educativo, la selecciono y la vengo a arrastrar a filas también. Voy a seleccionar una tercera variable que pueda ser, por ejemplo, la zona. Observen, aquí tengo zona, la selecciono y la arrastro a filas. Y voy a seleccionar ahora una cuarta variable que pueden ser el tema de los ingresos. Observemos, tenemos ingresos y lo selecciono y lo mando hacia columnas. Ya tenemos en este caso cuatro variables. Vamos a ver si se agregó a columnas. Ahorita sí, creo que se agregó. Ya tenemos las cuatro variables, ¿verdad? Ahora solo vamos a nosotros seleccionar, por ejemplo, si ustedes observan, cuando yo me coloco dentro de mi columna donde ingresé la variable de ingreso, ¿verdad? Se me habilita una opción aquí en la parte de abajo de mi cuadro de diálogo que se llama definir. Entonces vamos a dar un clic aquí en estadísticas de resumen y aquí me va a decir que me va a mostrar la tabla. Observemos que aquí me dice que me va a mostrar la media, o sea, el promedio. Y aquí hay más opciones. Si ustedes observan en la sección de estadístico, hay opciones que nos permiten a nosotros agregar la verdad a la tabla. Por ejemplo, si yo quiero que me lance o me dé también la mediana, observen que aquí hay una opción que dice mediana. Entonces selecciono la mediana y perfectamente solo la envío, ¿verdad? Para que mi tabla personalizada tenga incorporada este dato.
Vamos a aplicar selección, cerramos y vamos a dar ahora aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra tabla personalizada, ¿verdad? Con 4 variables. Vamos a acercarlo un poco. Y aquí observamos, por ejemplo, observemos las 4 variables que involucramos nosotros. Por ejemplo, está la zona urbana, ¿verdad? Y encontramos nuestra sección también de zona rural. Encontramos los niveles educativos, tanto para zonas urbanas, ¿verdad? Como también para zonas rurales. Y también encontramos, si ustedes observan, el ingreso, ¿verdad? Que fue la otra variable que involucramos nosotros, pero en el tema de las columnas. Entonces aquí nos da, por ejemplo, de cada una de los valores. En este caso, me aparecen algunas celdas vacías por el tema al ser del formato de la tabla, ¿verdad? Entonces, observemos aquí nos da el promedio que nos lanzó y yo le agregué al final que nos lanzara la mediana. Entonces la tendríamos acá todos los valores correspondientes, ¿verdad? A cada una de las, ordenada a cada una de las variables. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta al momento de separar, ¿verdad? Y de trabajar una con otra tabla. Y si ustedes observan, también es bastante sencillo el uso de ellas. Solo seleccionamos la herramienta y le damos las variables con las que queremos que nosotros trabaje en filas o en columnas y seleccionamos aceptar y ahí nos va a generar nuestra respectiva tabla tal cual lo hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Con tablas cruzadas y también con el caso de las tablas personalizadas. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta, la pueden ir realizando, ¿verdad? Si quieren que se repita algún procedimiento, algún paso extra, lo repetimos, ¿verdad? Lo hacemos con el fin de que pues quede comprendido el tema. Si no hay consultas, dudas, podemos avanzar, ¿verdad? Con otra herramienta dentro de ese PCS a la que vamos a denominar como explorar, ¿verdad? Para ello vamos a irnos a nuestra base de datos. En este caso nos podemos ir a la base de datos de Employee Data que contiene diversas variables, perdón. Observemos que, ¿verdad? La herramienta explorar me permite a mí explorar herramientas, ¿verdad? Me permite a mí explorar variables dependiendo de las variables que yo le asigne al programa, ¿verdad? Generalmente una variable cuantitativa, como puede ser el salario, con respecto, por ejemplo, a mi variable ya sea educación, ya sea zona, ya sea sexo, etcétera, ¿verdad? Y me va a permitir explorar esas variables dependiendo a mi variable cuantitativa, ¿verdad? Miremos un ejemplo. Observemos aquí que tenemos nuestra variable salario con sus respectivos salarios de cada una de las personas. Vámonos a analizar estadísticos descriptivos y observemos aquí que tenemos la opción de explorar. Vámonos a explorar. Aquí tenemos nuestro cuadro de diálogo para trabajar. Le voy a decir que me explore, ¿verdad? Referente a mi variable, por ejemplo, salario. Selecciono salario para lista de pendientes. Generalmente, las variables que nosotros vamos a integrar aquí van a ser de carácter cuantitativo, ¿verdad? O variables numéricas. Y en lista de factores va a ser variables, pueden ser nominales, ¿verdad? Variables cualitativas. En este caso, yo a manera de ejemplo puedo seleccionar, por ejemplo, nuestra variable sexo, que generalmente la vemos casi en todas las bases de datos, y esta la envío a mi lista de factores. Simplemente hacemos eso y vamos a darle a aceptar. Y miremos lo que nos lanza el programa. Si nos vamos a nuestra hoja de resultados, vamos a ver. Observemos que está explorando en base a mi variable ingreso, también está explorando mi variable sexo. Observen que aquí están los hombres y aquí están las mujeres. Y aquí está mi variable ingreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me lanza? Me lanza el programa, ¿verdad?
que dentro de los hombres hay un promedio de ingresos de $41,441. Nos da, si ustedes observan, nos da otra serie de datos correspondiente a los ingresos dentro de los hombres, ¿verdad? Si ustedes observan, nos da la mediana, 32,850, nos da la varianza, nos da la desviación estándar, nos da, por ejemplo, el ingreso max, en este caso, el ingreso mínimo de cuánto ganan los hombres, que sería $19,650, y el ingreso máximo que ganan los hombres, ¿verdad? Que sería $135,000. Si observamos las mujeres, el mismo procedimiento, ¿verdad? El promedio de ingreso de las mujeres vendría siendo $26,031. El ingreso mínimo dentro de las mujeres vendría siendo 15,750 y el mayor ingreso sería 58,125, ¿verdad? Ganan más los hombres si nos observamos en el rango máximo de ingreso y mínimo también tienen un mayor salario mínimo, ¿verdad? Con respecto al de las mujeres, si observamos estos valores. Entonces nos permite, como su nombre lo indica, explorarlo, ¿verdad? Explorar estas dos variables con respecto a estos factores que nos lanza acá. Observemos qué es lo que pasa también si nosotros lo aplicamos a otras variables para ver cómo nos lanza. Vámonos a esta base de datos, siempre utilizando, ¿verdad? Nuestra herramienta de explorar. En este caso podemos seleccionar a lista de pendientes una variable cuantitativa, por ejemplo, puede ser el peso. La mandamos a lista de pendientes y a lista de factores vamos a colocar nivel educativo. La tenemos, vamos a aceptar. Vámonos a nuestra hoja de resultados. Ya la tenemos. Esta es un poco más grande, ¿verdad? Por las variables que acabo de utilizar, ¿verdad? Nivel educativo. Entonces ya la tenemos. Nuestro peso y nuestro nivel educativo primaria. Observemos secundaria, técnico, universitario y ninguno. Y cada uno de los valores explorados, ¿verdad? Con respecto a nuestra variable peso. Si aquí nosotros suponemos que está en libras, diríamos que en primaria el promedio de pesos andaría en 177,44 libras. Nos da la mediana, nos da la varianza. Centrémonos, miremos, por ejemplo, aquí podemos ver el peso mínimo, ¿verdad? Dentro de primaria anda en 150 libras y el máximo en 199 libras. Exploremos ahora la herramienta secundaria, ¿verdad? El nivel de educativo secundaria con respecto al peso. El promedio de pesos en secundaria anda en 165 libras, con un peso mínimo de 77, un peso máximo de 218, ¿verdad? Una mediana de 170 y cada uno de los diferentes valores y así sucesivamente con el valor, nuestro nivel educativo técnico, nuestro promedio, nuestra varianza, nuestra mediana. Entonces nos explora, ¿verdad? Respecto a nosotros las variables que le vayamos a dar o otorgar en este caso al programa, ¿verdad? Si ustedes observan, también al igual que las otras herramientas, perdón, solo le damos nosotros las respectivas variables para que las trabaje y nosotros las interpretamos, ¿verdad? Estos valores pueden ser útiles para trabajos que estemos realizando, ¿verdad? O querer hacer alguna comparación, un nivel educativo con otro, por ejemplo, ¿verdad? Ingresos por zona, ingresos por sexo, pesos por zona. Ya depende de nosotros, ¿verdad? Qué variables vamos a otorgarle al programa, ¿verdad? ¿Dudas, consultas hasta el momento? No, por los momentos. Bueno, entonces, si ustedes observan, hasta el momento hemos trabajado con la herramienta de explorar y la herramienta también de tablas cruzadas, tablas personalizadas. También otra herramienta importante dentro de, bueno, todas son importantes en realidad dentro del SPSS. También nosotros poder sacar o trabajar con la herramienta de correlación de Pearson.
No sé si alguno de ustedes ya la ha utilizado, ya la ha trabajado o sabe qué es lo que mide esta herramienta. La correlación de Pearson nosotros la podemos sacar. Es una herramienta dentro de CPSS que nos permite a nosotros comparar dos variables, ¿verdad? Dos variables, pero con la característica que sean variables continuas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver si me ayudan con unos ejemplos de variables continuas. ¿Cuáles podemos decir? Continuos o de punto flotante, ¿verdad? O también hay variables discretas o enteros también, ¿verdad? Como continuas, ¿cuáles podríamos mencionar para aplicar nosotros esta herramienta de correlación de Pearson? Por ejemplo, una podría ser el peso, ¿verdad? Porque tiene continuo de punto flotante, o sea que tiene decimales. El peso, ¿verdad? Una persona puede pesar 78.8 kilos y así sucesivamente. Entonces la correlación de Pearson nos permite comparar dos variables continuas. Por parte teórica, ¿verdad? Es importante nosotros conozcamos esto para poder interpretar los datos que nos vaya a lanzar el SPSS. Porque si no conocemos la teoría, no vamos a poder interpretar qué es lo que nos lanza y los valores que nos vaya a lanzar. Aquí tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿verdad? Si ustedes observan, en la sección en el texto de amarillo nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula si nuestro valor P, valor, ¿verdad?, es menor de 0.05, el nivel de significancia. O sea que en ese caso se aceptaría la hipótesis alternativa. Aquí hay una parte de interpretación también del signo del coeficiente. Si el valor R es mayor a 0, hace una directa o correlación positiva, o si es menor a 0, inversa o correlación negativa, ¿verdad? También hay una escala para nosotros interpretar esos valores que nos vaya a lanzar el SPSS. Si observamos que hasta 0.3 es una correlación pequeña, ¿verdad? De 0.3 a 0.7 es una correlación media y más de 0.7 es una correlación grande o fuerte. Esto es importante tenerlo en cuenta ahorita al momento de nosotros utilicemos. Vamos a ver, por ejemplo, ahora esta base de datos de Insure, ¿verdad? Tenemos nuevas variables. ¿Cómo nosotros podemos aplicarla, verdad? Aquí nosotros vámonos a la vista de datos y observemos que tenemos variables de punto flotante o variables que tienen decimales. Tenemos el peso del caso, o tenemos, por ejemplo, la estatura vamos a ver qué es esta en etiqueta. Es estatura, vamos a ver, del control en centímetros, estatura del caso, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos utilizar estas para este ejemplo, ya que son variables continuas. Entonces vámonos a analizar. En este caso, vámonos a la opción correlacionar y vamos a seleccionar. Observen que nos vamos a posicionar en bivariadas. Vamos a seleccionar bivariadas. Vamos a restablecer esto. Y aquí solo es de decirle al programa qué variables queremos nosotros trabajar. Así de sencillo, ¿verdad? En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, peso del caso. Observen, la mando a mis variables. Y también estatura del caso, creo que es esto. También de variable continua. Si ustedes se observan en la parte de abajo, hay un cheque, ¿verdad? Marcando el coeficiente de Pearson. Ya depende de nosotros si queremos, si ustedes observan, está el coeficiente de Spearman también y está este otro coeficiente de Kendall. Si nos queremos centrar solo en Pearson, lo seleccionamos, lo tenemos ya marcado por defecto y vámonos a aceptar. Vámonos a nuestra hoja de resultados a ver qué es lo que pasó. Y observemos, vamos a ver, tratar de interpretar si hay una relación entre estas dos variables. Observemos que aquí tenemos una tabla donde nos compara las dos variables continuas. Está el peso del caso en kilogramos
y nos la compara también con la estatura del caso en centímetros. Aquí observemos, por ejemplo, la significación bilateral que nos lanza con respecto a nuestra otra variable es 0.000. Según la teoría, ¿verdad? Que acabamos de ver, si era menor a 0.05, se iba a rechazar, ¿verdad? La hipótesis nula y se iba a aceptar la hipótesis alternativa. Observemos la fila donde dice correlación de Pearson. En la parte correspondiente a estatura del caso en centímetros me da 0.807 y me muestra dos especies de asteriscos por encima de ese valor. Eso quiere decir que hay una correlación bastante fuerte. Eso significan los asteriscos y nosotros podemos interpretar este valor de 0.807 dentro de nuestra escala, ¿verdad? Vamos a irnos a nuestra escala y aquí la tenemos. El valor que nos ubicó, ¿verdad? En comparación a esas dos variables fue 0.807. Entonces, sería nuestra tercera fila, ¿verdad? Más de 0.7. O sea que hay una correlación grande, ¿verdad? Hay una correlación bastante fuerte, según la teoría y según nuestra escala. Por eso es importante que nosotros miremos el tema de la teoría, ¿verdad? También, si recuerdan que vimos el tema de los gráficos de puntos el día de ayer. ¿Qué nos permitían los gráficos de puntos? Nos permitía a nosotros también relacionar dos variables. ¿Qué tan, verdad, están agrupados los puntos o qué tan dispersos están los puntos, verdad? Aquí nosotros hacemos algo parecido. ¿Qué tan relacionadas están estas dos variables? Y podemos también relacionarlas, ver si esa relación es real, ¿verdad? A través de un gráfico de puntos. Entonces podemos irnos igual a gráficos, generador de gráficos. Vamos a restablecer, vamos a utilizar un gráfico de puntos. Vamos a ver peso y estatura, la seleccionamos, vamos a aceptar. Y aquí observamos que nos verifica, ¿verdad? O nos fortalece la idea de que sí están fuertemente relacionadas. Vamos a ver estas dos variables. También a través del gráfico lo podríamos ver, ¿verdad? Observemos la línea y la tendencia y la agrupación de los puntos entre estas dos variables. Por ahí una correlación de Pearson también me marca esa correlación fuerte, ¿verdad? Así nosotros lo podríamos hacer con cualquier, ¿verdad? Variables continuas que tengamos. Vamos a ver qué pasa si la hacemos. Vamos a ver, aquí tenemos otras variables continuas. Vamos a ver qué resultados nos da el SPSS, correlación bivariada. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la talla. Podemos utilizar la talla y podemos utilizar, por ejemplo, los ingresos. O siempre podemos utilizar, aquí vamos a cambiar, por ejemplo, allá teníamos el peso y la estatura. Aquí vamos a dar el peso y la talla. Entonces seleccionamos peso, siempre fijándonos, ¿verdad? Que tengamos marcado aquí Pearson. Aceptamos. Y aquí nos lanza vamos a ver, vamos a acercarlo, nuestra tabla de correlación. Aquí siempre nos centramos, ¿verdad? En la significación bilateral que nos lanza y la correlación de Pearson también que nos lanza para ver la relación entre estas dos variables continuas. Observemos que aquí es 0.571, lo que es mayor a 0.005, ¿verdad? O sea que aquí no se rechaza la hipótesis nula. Y observemos la correlación de Pearson que nos da un 0.069. Aquí de igual forma, ¿verdad? Tienen la misma relación. La talla con el peso, ¿verdad? Una significancia de 0.571 y una correlación de 0.069. Vamos a irnos a nuestra tabla
y entraría, ¿verdad? Si no me equivoco, entraría dentro de la opción, ¿verdad? De la segunda opción, de entre 0.3 y 0. Vamos a ver cuál nos lanzó exactamente. 0.069. Entonces, más bien aquí yo creo que como va un 0 antes, entraría dentro de una correlación. Observen, una correlación pequeña o una débil correlación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos verificar también esos datos, esos resultados, ¿verdad? De la talla y el peso por medio de un gráfico de puntos, a ver qué tan relacionados están. Vamos a ver. De dispersión, seleccionamos. Voy a corroborar. Habíamos mencionado talla, peso y habíamos mencionado talla. Vamos a aceptarlo. Y sí, ¿verdad? Esto nos corrobora lo que nos lanza la correlación de Pearson, que hay una débil correlación, ¿verdad? Entre estas dos variables. Observemos el gráfico que nos lanzó. Tiene razón, ¿verdad? Observen que la relación entre estas dos variables, los valores son bastante desiguales, bastante asimétricos, bastante diferentes. Entonces es lo que nos permite esta correlación de Pearson, ¿verdad? Tenerlo claro, nosotros relacionar dos variables de tipo continuo, ¿verdad? Para cada una de la base de datos y corroborarlo, ¿verdad? Podemos corroborarlo, esa relación, por medio de un gráfico de puntos. Eh, si hay dudas, consultas, recuerden que pueden irlas haciendo, ¿verdad? Con respecto a cada una de las herramientas que nosotros vayamos trabajando dentro del programa. Otra opción bastante importante dentro del SPSS, como otra herramienta, si miren qué fácil es ir involucrando nosotros las herramientas, solo es un tema de práctica, como nos mencionaba una compañera al inicio, que se practique, ¿verdad? Cada uno de estos procedimientos, como nosotros también podemos detectar. Vamos a irnos a una base de datos. Vamos a ver cómo nosotros podemos detectar valores atípicos dentro de las bases de datos que tengamos, ¿verdad? Vamos a irnos. Entonces, antes igual que lo hicimos con la correlación de Pearson, nosotros tenemos que saber qué son los valores atípicos, ¿verdad? Dentro de una base de datos. Observemos aquí una pequeña definición para tener un contexto antes de ir a utilizar al programa. En estadística, un valor atípico es un punto de datos que se encuentra significativamente alejado del resto de los datos en un conjunto. Estos valores pueden ser mucho más grandes o más pequeños que los demás valores y pueden tener un impacto considerable en los resultados de un análisis estadístico. Entonces aquí observamos nosotros una imagen donde hay un gráfico que la mayor parte de los datos llevan una tendencia y hay un dato, ¿verdad?, que está sumamente diferente, en este caso por el límite superior de todos los datos, ¿verdad? Aquí lo tenemos señalado o puede ser también por el límite inferior. Entonces a eso nosotros le denominamos valores atípicos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos detectar nosotros los valores atípicos en una base de datos? Por ejemplo, imaginémonos en la escuela. Por ejemplo, las personas que tal vez están, los estudiantes, los alumnos que están en sexto grado. Hay un rango de edades, ¿verdad?, que manejan ese grado en primaria. Pero si hay una persona, por ejemplo, que tiene 25 años, se consideraría como un valor atípico, ¿verdad? Una edad típica. Entonces, así como poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos detectar valores atípicos mediante procedimientos estadísticos que requieren por lo menos se verifiquen los supuestos, ¿verdad? Ya sea de normalidad o la no existencia de valores atípicos. Los valores atípicos, dice, o valores extremos pueden presentar un peligro para nuestros análisis.
porque ellos directamente afectan a la media y a la desviación estándar. Por eso es muy importante detectar estos valores atípicos y en algunos casos debemos de borrarlos antes de correr nuestras pruebas estadísticas. ¿Y cómo podemos nosotros trabajar los valores atípicos dentro del SPSS? Pues hay dos formas. Mediante un método numérico basado en los valores estandarizados y mediante un método gráfico basado en el diagrama de caja, ¿verdad? De esas dos formas nosotros podemos trabajar los valores atípicos. Vamos a ver un ejemplo, un poco conociendo un poco la teoría, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver estas variables. Vamos a pasar a esta base de datos. Observemos, yo quiero detectar 6 valores atípicos en mi variable peso, en este caso. Lo vamos a hacer ahorita mediante el diagrama de caja. Entonces vamos a irnos a analizar, estadísticos descriptivos, y nos vamos a ir a explorar. En este caso, ¿verdad? Vamos a seleccionar la que queremos trabajar, que sería el peso del caso. Aquí la tenemos. La mandamos a nuestra lista de pendientes. Hace poco estuvimos utilizando nuestra herramienta de explorar, donde colocábamos una variable cuantitativa aquí y una variable cualitativa acá. Pero ahora la vamos a utilizar de diferente forma. Solo vamos a seleccionar una variable a lista de pendientes. Nos vamos a ir a la opción de gráficos. Si ustedes observan, hay una opción que dice que está marcada de tallo y hojas. La vamos a desmarcar porque yo solo quiero que me muestre la opción de diagramas de caja. Entonces, que me muestre los niveles de los factores juntos. Vamos a continuar, vamos a aceptar, vamos a irnos a nuestra hoja de resultado y observemos el diagrama de caja que nos lanzó el SPSS. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Que mi variable peso dentro de mi base de datos no tiene valores atípicos, ya que me aparecería dentro de mi límite superior, que sería esta sección, o de mi límite inferior, ¿verdad? Esta línea que constituye aquí, ¿verdad? Constituye la media que está dentro de este recuadro, ¿verdad? Dentro de este recuadro azul. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde si hay una variable que tenga valores atípicos y vamos a ver cómo se muestran a través de un diagrama de caja. Esto lo cerramos, vamos a pasar a aquí. Aquí tenemos nuestra variable salario. Vamos a irnos a explorar. Vamos a seleccionar salario, a lista de pendientes, gráficos, desmarcamos detalle y hoja, solamente nos vamos a quedar con el nivel de los factores juntos, de diagramas de caja. Continuamos, aceptamos. Para que observemos la diferencia una de otra. Si ustedes observan aquí, ya tenemos una diferencia clara, ¿verdad? En el diagrama de caja. Todos los valores atípicos en nuestro límite superior que nos muestra y nos representa nuestra variable ingreso, ¿verdad? Aquí están claramente representados, ¿verdad? En la escala observen que aquí tenemos la escala en nuestro eje Y del tema de los salarios y nuestros valores atípicos dentro de esa variable, ¿verdad? Esto utilizando nosotros la primera opción, la segunda opción de método gráfico basado en el diagrama de caja. Esto igualmente ahora lo vamos a utilizar basado en los valores estandarizados. ¿Cómo lo hacemos? Pues siguiendo el mismo procedimiento y utilizando las mismas variables, solo que otro procedimiento. Vámonos a analizar estadísticos descriptivos. Esta vez no nos iremos a explorar, nos iremos a descriptivos. Vamos a utilizar nuestra variable siempre peso de caso. Y vamos a observar que aquí hay una opción desmarcada. Vamos a marcarla donde diga guardar valores estandarizados como variables. Solamente eso y vamos a darle a aceptar. Se nos creó una nueva variable, que es esta que tenemos acá, la número 19.
Y aquí nosotros lo observamos en la columna amarilla. Esta es la variable que se acaba de crear. Estos valores los vamos a ordenar de manera descendente, ¿verdad? Vamos a seleccionar un clic derecho. Vamos a ver. Ordenar de forma descendente. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Observen que van de mayor a menor. Ahora la cuestión es cómo nosotros interpretamos esos valores para saber cuáles son valores atípicos. Pues vámonos a la teoría y vamos a ver qué nos dice la teoría. La teoría dice que todos aquellos valores, vamos a ver, todos aquellos valores mayores a 3, vamos a ver, todos aquellos valores mayores a 3, ¿verdad? Van a ser valores atípicos o menores a -3 también van a ser valores atípicos. Esta sería la forma de hacerla mediante el primer método. Entonces observemos acá. Si ustedes observan, no hay valores mayores a 3. Llegan hasta 2.40. Entonces aquí no hay valores atípicos, tal cual nos lo mencionó, ¿verdad? Nos lo mostró a través del diagrama de caja. Y observen que también aquí tampoco hay valores atípicos que sean, ¿verdad? Menores a -3. Vamos a ver ahora la diferencia a través de este método con otra variable en la otra base de datos que sí nos lanzaba, ¿verdad? Los valores atípicos. Aquí está nuestra variable salario. Analizar. Descriptivos. Siempre descriptivos. Aquí está nuestra variable salario. Guardar valores estandarizados como variables. Aceptamos. Vamos a centrar esos valores. Y aquí la tenemos. Siguiente paso es ordenarlo de forma descendente. Y observemos que aquí sí ya tenemos valores atípicos mostrados, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Estos que tenemos marcados nosotros en amarillo. ¿Y por qué? Porque ya vimos en la teoría que son mayores a 3, ¿verdad? Y también vámonos al otro lado, al otro límite, que también serían los menores a -3. ¿Qué sería? Vamos a ver a partir también de aquí, de esta línea para abajo. ¿Por qué? No serían estos, ¿verdad? -2, -1. Porque si observamos nosotros, por ejemplo, en la escala de los números negativos, los menores a -3 es -4, ¿verdad? -5. El -2 y el -1 son mayores porque están más cercanos a 0, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver dónde estábamos nuestros resultados. Aquí la teníamos, entonces aquí todos estos valores a partir de aquí para abajo constituirían, ¿verdad? Valores atípicos probados mediante este método al que le denominamos, vamos a ver, método numérico basado en los valores estandarizados. Entonces ya pudimos nosotros observar qué hacíamos, cómo los podemos detectar a través del primer método y también a través de nuestro segundo método, ¿verdad? Y también aquí nos da una pequeña lección de qué nosotros hacer con los valores atípicos. Dice que los valores, dos tipos de valores atípicos dependiendo de su origen. Los provenientes de un mal ingreso de datos y los valores atípicos genuinos, ¿verdad? Los valores inusuales en tu población. ¿Y qué hacer con los valores atípicos? Pues se pueden remover de nuestra base de datos o también se pueden mantener esos valores atípicos dentro de nuestra base, ¿verdad? Entonces aquí nosotros terminaríamos con el tema de los valores atípicos, cómo hacerlo, ¿verdad? Mediante las dos formas. ¿Qué significan esos valores atípicos? ¿Cómo podemos nosotros probarlos también, ¿verdad? A través de las dos formas, ¿verdad? En diferentes bases de datos. Estos son dos ejemplos, pero pueden ser aplicables a cualquier base de datos, ¿verdad?
No sé si quedó alguna duda, alguna consulta con algunas herramientas que hayamos utilizado el día de hoy o todo está claro hasta el momento. La clase de hoy igual se la voy a mandar, ¿verdad? Al grupo, así como lo he hecho con cada una de las clases. Todas las pueden ir viendo en el canal, ¿verdad? Ahí están todas las clases. Pueden ir reforzando también cada una de las herramientas y irlas practicando, ¿verdad? Pueden crear una base de datos desde cero y aplicar todas esas herramientas, ¿verdad? Eh, Hasta aquí les recuerdo el nombre, ¿verdad? Dentro del chat del grupo y esta sería, aquí terminaríamos, ¿verdad? Ya con la última clase, terminaríamos ya con el curso, ¿verdad? Siempre quedaríamos activos dentro del grupo de Telegram por cualquier aviso que haya, ¿verdad? Les recuerdo que ahí estaré comunicándoles cuando se haga entrega de los certificados, de los diplomas, que les comento que a veces puede tardar un par de días por el tema de que estos pues van firmados por las autoridades, ¿verdad? Tanto la máxima autoridad de aquí de la Facultad de Ingeniería como el director de aquí del departamento del CETI, que nos encargamos de impartir los cursos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por si no llegan tan rápido, yo les estaré avisando vía Telegram, ¿verdad? Cómo va el trámite o me pueden ir consultando ahí igualmente cómo va el trámite, ¿verdad? Con respecto a los diplomas. Entonces espero que pues hayan aprendido un poco más sobre ese PCS, ¿verdad? Algunas herramientas, cómo nosotros podemos trabajar bases de datos, ¿verdad? Procesar datos, interpretar los datos, incorporar esos datos dentro de un documento, ¿verdad? Y poder pues analizar varias situaciones, ¿verdad? Entonces ya terminamos acá, culminamos y estamos pendientes, ¿verdad? Siempre en Telegram, cualquier aviso que ustedes o dudas que quieran realizar, ahí vamos a estar por mientras, ¿verdad? Entonces siempre les deseo un feliz día, una feliz tarde y éxito, ¿verdad? En sus labores. Saludos. Muchas gracias. A la orden.